Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde el municipio de Sopetrán, ubicado más o menos a 2 horas y media de Medellín. Muy cerca está el municipio de Santa Fe, también el municipio de San Jerónimo. Estos 3 municipios son muy turísticos, viene la gente también a comer frutas, porque siembra muchas frutas, naranja, mandarina, mango. Sobre todo el mango es el que más se cultiva en este municipio para mermeladas, para jugo, mango criollo muy rico de manera orgánica, digamos que es el medio de sustento y por el cual conocen más los campesinos de esta región, cumpliendo obviamente con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19 y durante todo este tiempo tan difícil ellos no han parado de trabajar para llevarles los mejores alimentos a su mesa, así como los campesinos de otras regiones del país. Bienvenidos al capítulo de hoy. ¿Sabía usted que el estiércol de las aves puede afectar la productividad y el desarrollo del cultivo de aguacate? Pues conocimos la historia de un joven emprendedor que implementa diversas estrategias para disminuir esta problemática. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya se los contamos en la finca de hoy. Ya les contaremos sobre el suministro de minerales en las gallinas ponedoras. Esto depende de acuerdo a su edad y también el ciclo de producción de huevos. ¿Cuáles son los detalles y las recomendaciones? Ya se las contamos. Si una o más vacas de su hato tiene problemas para quedar preñada por medio de la inseminación artificial, esto se puede llamar síndrome de celos repetidos. En el siguiente informe les contamos cómo prevenir y controlar este síndrome. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras para muchos agricultores las aves silvestres pasan como algo desapercibido dentro de sus cultivos, para Santiago Izaza, agricultor por vocación y administrador de profesión, estarlas monitoreando y controlando disminuye el impacto negativo de la suelda en su cultivo de aguacate Lorena. Es un problema que tenemos en los cultivos, más que todo en cítricos, aguacates, que se presenta en la hoja del árbol, debido a que los pájaros llegan y se asientan sobre el árbol y depositan ahí su excremento. El impacto negativo es porque el estiércol de las aves silvestres y migratorias está conformado en su mayoría por semillas de otras plantas con gran probabilidad de germinación, que a su vez se desarrollan como hospederas sobre las hojas y los tallos del aguacate. Crece directamente en la rama de los árboles. Crece no en el suelo. El pájaro llega, se acomoda sobre una rama, o normalmente en la rama más alta o más coposa del árbol, y allí deposita el excremento, que es donde empieza a nacer la suelda. Empieza a competirle al árbol y hace que no sea eficiente, puede que merme la floración. Entonces pues es una rama, es como si se empieza a generar una competencia entre un nuevo organismo con el organismo que ya viene creciente. Dicho de otra manera, las semillas defecadas por las aves crecen como enredaderas sobre el aguacate, asfixiándolo y quitándole los nutrientes casi por completo. La fumigación no serviría, se tiene que hacer manual. El control manualmente es de buscar árbol por árbol que tiene la suelda, que empieza a tener la matica, y arrancarla manualmente. Para evitar tener que ir árbol por árbol quitando el material vegetal que se desarrolla sobre el aguacate, nuestro entrevistado decidió atacar el comportamiento de las aves de manera natural, reduciendo según él la mano de obra hasta en un 50%. Implementamos una técnica de siembra de árboles de altura, en este caso cedro rosado de la India, para que pues los pájaros tengan donde llegar. El pájaro normalmente busca zonas altas donde por decir descansar, entonces pues para que en este caso no sea en el aguacate, lo hagan en el otro árbol que sembramos para el control de la suelda. El éxito de la estrategia depende de la selección de los árboles y su distribución dentro del cultivo. Son unos árboles de muy poco sombrío, son árboles de alto crecimiento, de unos 25 o 30 metros, entonces pues
no van a competirle directamente con sombra y con luminosidad al cultivo principal, que es el aguacate. Se siembra más o menos a 10 metros sobre las orillas, y dentro de los lotes más o menos a 40 metros, 40, 50 metros. Al cedro rosado de la India se le clasifica como leguminosa y se le otorgan bondades respecto a la absorción del nitrógeno para incorporarlo al suelo. En solo 14 meses, este puede alcanzar hasta los 12 metros de altura. Es una variedad de maderable también, que en un futuro se puede cortar y usar para maderas. Otra particularidad del árbol, cuya raíz supera los 4.5 metros de profundidad, es que después de su aprovechamiento para madera, cuando alcanza los 4 años de vida, no hay necesidad de sembrar una nueva planta, puesto que tiene capacidad propia de rebrote. El cedro rosado de la India es susceptible a heladas y sombríos, pero resiste la humedad, y en países como Estados Unidos es altamente demandado para la fabricación de muebles por su consistencia, fácil aserrado y su variedad de vetas y colores. La línea de ganado rojo sueco empezó a ser conocida en Colombia hace más de 15 años, debido a los buenos resultados que generó al agregarla a la raza Ayrshire. Previamente, en países como Canadá, algunos ejemplares rojos lograron ocupar el primer puesto en los mejores productores de leche en cuanto a sólidos totales se refiere. En la finca La Tolda del municipio San Pedro de los Milagros en Antioquia, se busca romper con la tradición del hato lechero Holstein, bastante común en la zona, y convertir la explotación en una ganadería de ejemplares netamente rojos. Yo me decidí por esa raza rojo sueco. Posteriormente llegó al país la rojo noruega, que son muy similares, de toros padres iniciales muy similares, y aquí los cruces entonces lo estamos haciendo con Ayrshire, rojo sueco y rojo noruego. Algunas de las vacas todavía conservan su color negro, característica de la raza Holstein, pero la mayoría de ellas son vacas que tienen factor rojo, que entonces en el momento de inseminarlas con estas razas rojas tenemos la gran esperanza de que sus crías sean rojas para conservarlas. La implementación de ganado rojo, particularmente en esta finca del norte antioqueño, ha permitido incrementar los niveles de proteína de la leche hasta un 7% y los de grasa hasta un 17%, logrando obtener los siguientes valores. El porcentaje actual de proteína en la leche producida es de 3.30% y el de grasa de un 4.05%. Cuando nos hemos comparado durante todo el tiempo con la calidad composicional de la leche de muchos de nuestros amigos, porque la raza Holstein sigue siendo la raza de mayor porcentaje en el país en producción de leche especializada, nos da un cierto orgullo y a veces tratamos como de pincharnos, porque realmente tenemos una buena calidad composicional, una buena proteína y una buena grasa. Los hatos Holstein de esta zona de Antioquia logran vender leche de 1.120 o 1.130 pesos el litro. Debido a los altos valores composicionales obtenidos con la línea de ganado rojo, este hato ha llegado a vender cada litro entre 1.260 y 1.300 pesos, un precio que es resultado de todas las bonificaciones agregadas por parte de las empresas comercializadoras a la buena calidad del líquido y que supera el de las ganaderías vecinas por más de 100 pesos. Eso hay que evaluarlo desde el punto de vista económico, cuánto representa en ingresos, ¿no es cierto? Es una diferencia considerable en el precio del litro de leche de un animal, de una leche con alto contenido de sólidos versus una leche de un contenido promedio de las razas. Nuestro invitado señala que, aunque no han llegado a los niveles de sólidos totales del ganado Jersey, tienen una calidad de leche sobresaliente dentro de los hatos lecheros en San Pedro de los Milagros. El propósito principal es ir descartando todos los animales negros de la finca, en pro de convertir todo el ganado en rojo, para seguir aumentando los niveles de sólidos y así continuar mejorando los ingresos de la explotación. Nuestro promedio móvil de las últimas 6 semanas en el pago de la leche llegó a 3.26 en proteína. En grasa hemos estado hasta en 4.07, 4.10. La última semana bajó un poco la grasa, quedó como en 3.92. El objetivo de esta finca ganadera, que ha representado una variedad en la lechería del Trópico Alto, es llegar a obtener leche con un promedio de proteína por encima de 3.30%.
En la alimentación de las gallinas ponedoras es importante suministrar minerales que logren un progreso conveniente en el periodo de crianza, estableciendo una dieta balanceada que permita alcanzar el peso y la postura esperada. En avicultura tenemos 4 procesos o procedimientos para el levante de los animales: de preiniciador, iniciación, levante y producción. Cada uno de estos tipos de alimentos tiene unos requerimientos especiales para cada etapa del animal. Dentro de los minerales necesarios en la nutrición de las gallinas ponedoras, se tiene como principal elemento el calcio. La importancia radica en que interviene en la formación del esqueleto y contribuye en otros factores genéticos. Para eso utilizamos alimentos balanceados, de los cuales van a complementar las raciones de los animales. Pues digamos, uno de los minerales principales para la producción avícola sería el calcio, ya que se ayuda a la formación de la cáscara del huevo y a la fijación de calcio en la parte de los huesos del mismo animal. Una gallina que tenga un peso promedio de 2 kilos, por lo general pone huevos cuyos cascarones pesan cerca de 6 gramos. De esa cifra, 2 gramos corresponden al calcio. Así las cosas, dentro de la nutrición de las aves, se debe procurar brindar por lo menos 1 gramo de calcio diario por cada kilo de peso corporal. Nosotros en horas de la tarde, después de que el animal ha recibido su segunda ración, aplicamos 4 gramos por cada ave alojada, para que se la coman el resto de la tarde. El 80% del fósforo que ingiere el animal se ubica en el sistema óseo. El porcentaje restante está presente en los músculos y el metabolismo energético. Cuando las temperaturas son muy altas, suministramos un tipo de vitamina para evitar el estrés calórico en las aves. Pues las raciones van contenidas con proteínas, aminoácidos, productos a base de calcio. En sí es que está compuesta la ración del alimento de las aves. Cuando el avicultor permite que las aves pastoreen en la finca, se les brinda la oportunidad de que puedan obtener el calcio por medio del picoteo que hacen en piedras cálcicas presentes en el suelo. Los insectos que encuentran en medio de la hierba también les sirve como fuente de proteína. Pues digamos, cada tipo de explotación es totalmente diferente, porque pues Colombia tiene diversos microclimas. Digamos, hay partes donde las zonas son muy calurosas, el animal tiende a comer un poco menos y los productores tienden a suplementar con ciertas vitaminas para ayudarles con sus raciones en el alimento. En partes donde son muy frías, pues obviamente que es diferente, ¿no? O sea, cada uno maneja sus animales dependiendo de las condiciones en que se encuentran alojadas. Para fortalecer el sistema inmunológico de sus animales, nuestro entrevistado recurre al uso de Inmunair, un medicamento que ayuda a aumentar las defensas y estimula la producción de citocinas. La primera dosis se aplica en la 6ª semana y se repite cuando el ave llega a la 12ª semana de vida. Nosotros lo aplicamos como una especie de vacuna. Nosotros lo damos dependiendo de la cantidad de animales y el peso de los animales. Nosotros sometemos a los animales a un periodo de sed. Las dejamos aguantar sed más o menos unas 2 o 3 horas. Cuando el animal ya está muy sediento, entonces se lo suministramos bebedero por bebedero hasta que se completa la dosis que deben de suministrarle a los animales. Las gallinas son animales realmente sensibles a los cambios que se puedan generar en el entorno. El frío, el calor, los ruidos o la presencia de depredadores alteran la conducta de las aves, lo que repercute en la ingesta de alimento, dando como resultado una disminución en la captación de los nutrientes que necesita para el normal funcionamiento de su organismo. Así que traten lo posible de evitar cambios repentinos para que no vea afectada su producción. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿a qué especie de insecto pertenecen los zánganos? A. Las avispas. B. Las abejas. C. Las moscas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿a qué especie de insecto pertenecen los zánganos? A. Las avispas. B. Las abejas. C. Las moscas. La respuesta correcta es la B. Las abejas se dividen en 3 grupos: obreras, zánganos y reinas.
Los zánganos son los machos de la colmena que tienen como objetivo fertilizar a la abeja reina cohabitando en medio del vuelo. Después de haber hecho el correspondiente análisis de suelo en la finca, usted podría formularse la pregunta: ¿qué cultivo puedo sembrar de acuerdo con el tipo de terreno que tengo? Pues bien, en el informe de hoy les contamos qué fruta, tubérculo, grano o bulbo puede ser el indicado para aprovechar al máximo las propiedades del suelo que tiene en su predio y así establecer una producción agrícola. El cultivo del café pues está irradiado en buena parte del territorio nacional a diferentes alturas y hay varias categorías de suelos. Y el café se puede cultivar perfectamente en suelos arcillosos, en suelos arenosos, franco-arcillo-arenosos. Para tener datos más específicos y usted pueda tomar nota, en suelos arenosos se puede sembrar hortalizas, tubérculos y bulbos, entre ellos papa, batata, yuca, remolacha, rábano, ñame, zanahoria, lechuga, ajo, cebolla, cebollinos, puerro, además de plantas como romero y tomillo. Pero eso lo podemos corregir perfectamente adicionándole una buena materia orgánica, haciéndole un buen manejo, haciéndole por supuesto un análisis de suelos, que esa es la invitación que nosotros le hacemos a todos los agricultores, los caficultores, que por supuesto lo mínimo que deben tener es un análisis de suelos para que sea interpretado correctamente y aparte de que sea interpretado correctamente, que ese mismo análisis lo hayan tomado correctamente la muestra para que el resultado sea muy favorable y sea correcto, ¿sí? A partir de ahí ya puede empezar a hacer cualquier tipo de corrección si se necesita. Si es un suelo arcilloso, por así decirlo, suelos pesados, como normalmente lo llama la gente, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que por el mismo hecho de ser arcilloso, son suelos que normalmente la raíz no se desarrolla tan fácil, pero la ventaja que tiene es que, por ejemplo, puede retener más humedad, puede resistir mejor un verano, puede de cierta manera contener un poquito más los nutrientes en el suelo y eso es beneficioso. Y así con cada uno de los suelos, pero la invitación número uno es que, por favor, ojalá todos tengan una radiografía del suelo. Una radiografía del suelo, ¿qué es? Un correcto análisis de suelos para a partir de ahí a empezar a hacer cualquier aplicación. En suelos arcillosos, los cultivos que mejor se adaptan son los que pertenecen a la familia de las crucíferas, como repollo, brócoli y coles. En este tipo de superficie, la siembra de girasol también es una opción, además de plantas medicinales como la menta o el toronjil. Si es un suelo arcilloso, por así decirlo, o suelos pesados, como normalmente lo llama la gente, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que por el mismo hecho de ser arcilloso, son suelos que normalmente la raíz no se desarrolla tan fácil, pero la ventaja que tiene es que, por ejemplo, puede retener más humedad, puede resistir mejor un verano, puede de cierta manera contener un poquito más los nutrientes en el suelo y eso es beneficioso. Arcilloso, arenoso o francoarcilloso. Cualquiera de estos tipos de superficies se puede encontrar a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar a nivel nacional. Lo que cambiará en cada zona será el contenido de materia orgánica. En suelos arcillosos, usted puede sembrar hortalizas siempre y cuando le proporcione materia orgánica a los primeros 20 centímetros de la superficie. Como este tipo de cultivo no cuenta con raíces tan profundas, puede extraer los nutrientes fácilmente. Para frutas y granos, los francoarcillo-arenosos, francoarenosos, como diga, casi la gran mayoría de los suelos se pueden cultivar frutas, porque tú puedes cultivar frutas a 2.000 metros, a 1.500, a 1.600, a 1.200, a 1.000 metros, por debajo de 1.000 metros, a 500 metros, puedes sembrar piña, puedes sembrar aguacate a más altura, y todos esos suelos son diferentes. El aguacate tiene una no sé si será limitante, y es que si nosotros no hacemos las cosas bien desde el comienzo, elegimos un suelo que esté muy suelto, un suelo francoarenoso, pero arenoso principalmente, le hacemos un buen drenaje. En suelos humíferos, los manzanos, perales, ciruelas, fresas, cereales y maíz son cultivos que dan su mejor potencial y en suelos ácidos se aconseja sembrar arroz, yuca, piña, marañón, cítricos y arándanos.
Para sacar el mayor potencial a los cultivos independientemente del tipo de superficie que se maneje, es importante que los agricultores realicen todas las prácticas culturales de preparación con materia orgánica y drenajes, para así corregir las desventajas que pueda presentar el terreno de la finca. En caso de contar con suelos no drenados, se recomienda realizar las zanjas teniendo en cuenta la pendiente y la profundidad para que el agua escurra correctamente. En ganadería bovina, tanto de carne como de leche, el estado reproductivo de los animales juega un papel importante en lo que tiene que ver con la rentabilidad y productividad de la explotación, pues en la medida que haya un crecimiento permanente en la población del hato, asimismo será el movimiento financiero del negocio. Sin embargo, en ocasiones pueden presentarse algunos problemas que afectan directamente la reproducción de los semovientes. Hoy hablaremos del síndrome de vaca repetidora, o también conocido como síndrome de celo repetido. Cuando un animal entra en celo, recibe una inseminación artificial o es montado de forma natural por el toro, lo ideal es que no muestre dentro de sus 9 meses ningún síntoma parecido otra vez al celo. Cuando a los 20 días normalmente o a los 40 vemos otra vez el celo, se entiende que esta vaca ya tiene problemas y se llama síndrome de vaca repetidora. Para determinar si alguna vaca del hato posee este problema reproductivo, el ganadero debe detectar 3 señales claras en el animal. 1. La vaca debió haber tenido por lo menos un parto previo. Esto ayudará a descartar una posible infertilidad por genética. 2. El animal debió haber sido inseminado o montado por lo menos 3 veces sin presentar signos de preñez. 3. La hembra no debe presentar problemas clínicos visibles. Hay que empezar primero que todo, a consultar un veterinario, un zootecnista, y empezar a mirar ya en términos de palpación si su ciclaje está bien, porque puede ser vacas que normalmente presenten un celo, pero hormonalmente por dentro pues no está haciendo nada. Una vaca productiva ofrece una cría por año generalmente. Esto se logra detectando a tiempo el celo de la hembra para llevar a cabo la inseminación o monta. Si el procedimiento resulta exitoso, la gestación de la misma tiene una duración de 9 meses. Posterior al parto, el animal deberá descansar durante 3 meses en los que el productor deberá observar señales de celo cada 21 días. Transcurridos los 3 meses, la hembra debe ser preñada para así iniciar otro ciclo productivo. Lo ideal de una vaca es que pare hoy y en 3 meses yo la pueda inseminar o reciba una monta natural. Preferiblemente, ojalá dentro de lo posible, que esta vaca en los 3 meses ya haya tenido algunos 2 celos, porque cuando el animal entra en celo, todo su estado corporal limpia y todos los folículos pequeños que vienen tienden a ser mucho más grandes. Eso quiere decir que si ya estuvo en 1 o 2 y este es el tercer celo, podría decir que este es el celo más efectivo. Este síndrome se puede generar por diversos factores. En primer lugar, el productor debe descartar alguna enfermedad reproductiva que se encuentre afectando al animal de manera silenciosa, como la diarrea viral o la leptospirosis, que principalmente ocasionan muerte fetal prematura y abortos espontáneos. Se está manejando actualmente con una vacuna reproductiva. Esta vacuna reproductiva se empieza en las terneras. Lo ideal es a los 6 meses que empiece su ciclo con una vacunación a los 2 meses, y anualmente este animal se tiene que estar vacunando. El que esté vacunado no quiere decir que esté 100% protegido, simplemente es una medida de precaución en donde estadísticamente tienden a bajar los abortos, pero no necesariamente voy a erradicar totalmente la enfermedad. La nutrición es otro factor relevante en esta afectación. Tenga en cuenta que los porcentajes de nutrientes deben ser brindados en las cantidades correctas para evitar problemas como el exceso de proteína en el rumen, ocasionando un cambio en el comportamiento uterino de la vaca. Lo ideal es que cada uno aprovechemos los animales que tenemos y sobre todo que si tenemos animales de alta producción podamos darles las necesidades que ellos necesitan respecto a minerales, respecto a energía y respecto a proteína, que es lo que principalmente requiere un animal, principalmente cuando está
en lactación. Haga una revisión sanitaria y reproductiva por lo menos una vez al mes en todas las hembras en edad productiva. Esto le ayudará a establecer a tiempo alguna deficiencia de tipo nutricional o clínica. Aunque por naturaleza los conejos depositan poca grasa en su carne al momento de la conversión alimenticia, tanto en producciones extensivas como intensivas, se busca que la calidad de la producción final a comercializar sea la mejor posible, cumpliendo con características como jugosidad y terneza. Tratar de que nuestros animales no tengan nada de vitaminas, nada de ivermectina que están manejando, que ya están llamadas a recoger, lo más natural que se pueda para que el animal, nuestra carne que estamos consumiendo, sea de buena calidad y más magra. En producciones de altas como las que estamos viendo en este momento aquí en la vereda Getsemaní, se le está dando concentrado en las horas de la mañana 150 gramos y en la tarde se le puede dar, bien puede ser quicuyo, habana, raigás. Para obtener buena carne, uno de los forrajes más recomendados en el negocio por el gran aporte nutritivo en calcio y proteína a los animales es la alfalfa fresca. Además, es importante supervisar que los alimentos o suplementos comerciales a suministrar estén bien paletizados, para que en el sistema digestivo del animal el proceso de conversión sea el adecuado y se vaya incrementando el peso vivo de la misma manera. Lo que también podemos ir y reducir costos, porque a veces el precio de nuestros concentrados es muy alto y relativamente la gente se abstiene de tener estas producciones. Entonces podemos llevar a trabajar con forrajes, pero al mismo tiempo los forrajes deben ser deshidratados, mínimo, como les digo, 24 horas, para que el animal no tenga no diga tener presentada problemas de cólicos, porque siempre se presentan, y mortalidad, que es muy infactible que se mueran muy pronto, entonces ya no hay cómo tratarlos. Si a un conejo se le proporciona un forraje que no haya sido deshidratado, podría presentar timpanismo, un trastorno digestivo del cual estos animales pocas veces logran recuperarse, pues en la mayoría de los casos hay mortalidad, y en los otros, es decir, aquellos que logran salvarse, el proceso de recuperación es bastante lento y la aplicación de medicamentos sería obligatoria, lo cual afectaría directamente la carne. Si tenemos un conejo que se llega a aplicar un tratamiento, entonces ya se nos va a demorar más la crianza y va a haber pérdidas en nuestro procesamiento y calidad de nuestra carne. Pues ya no sería una carne jugosa, entonces ya lo que buscamos es que la gente aprenda y tenga la cultura de alimentarse con otras carnes que casi no consumimos. Entonces buscamos, y si ponemos en el caso, llega a preguntar algún medicamento, algún trauma para ellos, que se alarga la alimentación de ellos y para mejorar la ganancia de peso diario de ellos mismos, entonces eso se puede alargar 20 días más. Lo ideal para obtener una buena carne y por consiguiente un buen precio en la comercialización es que el conejo se sacrifique a los 75 u 80 días de vida. Si se demora más tiempo, saldrían conejos de 100 días o más, lo que acarrearía producir una carne menos tierna. Nutricionalmente pues se bajaría los nutrientes de la carne. Volver a levantarlo pues más complicado, ¿sí? Y la capacidad de transformación del elemento a carne se lleva mucho más tiempo. Relativamente pues se busca que sean lo más sanos posibles. Para el sacrificio lo que debemos tener es que 24 horas o mínimo 12 horas no se le dé la alimentación a los conejos para que tener una calidad de la carne, que sea el sistema digestivo esté limpio y no tengamos problemas con las heces en los animales al momento del sacrificio. La edad que tenga el conejo al momento del faenado cambia el engrasamiento de las canales. Incluso se ha estudiado que si se realiza un destete precoz y por ende un sacrificio precoz, se pueden lograr los siguientes valores en la carne a comercializar. Sacrificio a los 70 o 75 días de vida, edad común, 2.20 puntos de grasa. Sacrificio a los 64 días de vida, edad precoz, 1.37 puntos de grasa. Y en la grasa perirrenal los valores serían: sacrificio a los 70 o 75 días de vida, edad común, 12 gramos. Sacrificio a los 64 días de vida, edad precoz, 7 gramos. Como recomendación final, se aconseja manejar parámetros de bienestar animal para evitar generarles estrés a los conejos y que la calidad de la carne se vea afectada por lesiones o fatigas musculares. Al
regreso hablaremos de la tuberculosis en bovinos dedicados a la lechería y de cómo prevenirla. Y también veremos cuál es la diferencia entre el levante de pollos y el levante de gallinas ponedoras. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos cómo prevenir y controlar la tuberculosis en los bovinos. Se parece mucho a la tuberculosis que le da a los seres humanos. Es una transmisión de bacterias y afecta la productividad y la rentabilidad de su explotación, así también como cada una de las actividades agropecuarias, la producción lechera. Todos los detalles en la finca de hoy. Aunque los pollos y las gallinas son muy parecidos, en el siguiente informe les vamos a contar cuáles son las diferencias de cada uno de ellos, así como sus ventajas y desventajas dentro de una producción agropecuaria. Todos los detalles en este programa. Las mojarras son animales altamente precoces, pueden tener alrededor de 800 a 1000 huevos al día. Por eso en el siguiente informe les vamos a contar cómo crear un plan sanitario para evitar la sobrepoblación. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. La tuberculosis es una de las principales enfermedades que afectan a diferentes animales domésticos. Se deriva por la bacteria Mycobacterium bovis. En el caso de los bovinos ocasiona un deterioro del estado general de su salud, pérdida de su producción lechera y en ocasiones provocando hasta su muerte. La tuberculosis es una bacteria que es netamente silenciosa, no la expresan los animales, no la vemos. Si está presente en la finca, pueden sufrir los animales gordos, los animales flacos, cualquier animal. Entonces, por eso debemos estar chequeándolos una vez al año a todos nuestros animales para determinar que no haya presencia de esta enfermedad en nuestra finca. Los terneros pueden ser contagiados de tuberculosis cuando se les suministra leche de un animal enfermo. Además, la bacteria se puede transmitir por medio del aire, afectando a los demás animales que estén dentro de la finca. Incluso un ejemplar positivo de tuberculosis puede contagiar a muchos más antes de que manifieste sus primeros síntomas. Uno de los factores principales de los cuales esa bacteria ingresa a nuestra finca son las botas, los zapatos, si no se procede a una debidamente desinfección al ingreso de las fincas. También ingresa esa enfermedad a la finca por medio de los caninos, los felinos, las aves como son los gallinazos que están en las fincas de la sabana recogiendo las placentas o terneros muertos que muchas veces no los recogen, no los entierran. Esos son los principales vectores. Una de las vías de infección que se puede presentar en los bovinos es la respiratoria, debido a la inhalación del contaminante que ha producido otro ejemplar al toser. Como medida de control, los ganaderos deben apartar a los bovinos infectados y ponerlos en cuarentena para realizar las pruebas de tuberculina, las cuales se deben ejecutar por lo menos en un intervalo de 60 días. Esa bacteria se transmite por monta directa, se transmite por la leche de la madre al hijo. Se transmite por la salivación, muchas veces porque en el mismo bebedero del agua mucha salivación y ahí se transmite a los otros animales. Los síntomas que se manifiestan del contagio de la tuberculosis son de tipo clínico como la debilidad progresiva, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre fluctuante, tos seca intermitente y dolorosa, lo que sin dudas afectará la rentabilidad económica debido a la disminución en la producción lechera. Estos animales tienen que ir previamente al matadero con un examen clínico y estos animales en el frigorífico tienen que ir o para desecho industrial, ¿sí? O de acuerdo a lo que determine el ICA de ese frigorífico pueden salir las cadenas carnes para uso industrial, pero nunca para consumo humano. El método habitual para controlar la tuberculosis consiste en una prueba individual de detección que busca determinar si el bovino estaba contagiado o por el contrario presenta síntomas contaminantes. Si se determina positivo, se deberá seguir el protocolo de protección llegando a tal punto de sacrificar el bovino para no permitir que contagie a las demás vacas del hato. Mejor mantener los protocolos, por ejemplo, en una finca como esta que tiene las buenas prácticas ganaderas, cada año se debe estar haciendo exámenes médicos de
a los trabajadores de las fincas. También resulta muy útil contener o eliminar la enfermedad con programas de erradicación, los cuales consisten en implementar medidas intensivas de vigilancia, realizando sistemas en pruebas de detención, minimizando el tiempo que permanezca el animal infectado dentro de la finca y controlando el desplazamiento de los mismos hacia un ambiente mejor. La prevención de la tuberculosis principalmente es el no ingreso de animales, si previamente unos exámenes de tuberculina de donde vengan, ¿sí? Una desinfección de los vehículos, de las personas, de cualquier agente extraño que llegue a entrar a la finca con un desinfectante, con cal, y el registro de cualquier persona que entre en unas planillas. Se recomienda a todos los ganaderos que tengan en cuenta esta información para prevenir el contagio de enfermedades alternas como brucelas y tuberculosis, debido a que son enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas a seres humanos. Por tal motivo es bueno que los productores involucren un adecuado sistema de verificación dentro de su explotación ganadera. El pollo y la gallina son de los alimentos más consumidos a nivel mundial, debido a su relativa eficiencia en términos de cantidad de alimento y tiempo de desarrollo. Son productos de alta calidad nutricional con aproximadamente 22% de proteína. Debido a su rusticidad, en el trópico bajo húmedo los pequeños avicultores adoptan ciertas alternativas alimenticias como frutas y vegetales. Cada balde de zanahoria o de guayaba, la guayaba criolla, que yo la recojo allá en la legumbrería, las que están maduras, a esa le doy 2 cucharaditas de sal. Fuera de la purina que le doy, que es purina industrial, para que los pollos estén, yo le doy su comida común y corriente, su porciones común y corriente 3 veces al día, pero los pollitos hay que ponerlos también a comer otra cosita, para que la carne tenga otro sabor. Dependiendo de la temperatura ambiental, en este caso de 26 grados centígrados promedio, y de la alimentación, los pollos consumen agua de 30 a 40 veces al día. Para su control térmico, las gallinas se agachan con las alas separadas del cuerpo o se bañan con tierra, aserrín o con el piso del gallinero. Prácticamente se le da agua, que estén hidratados, porque eso le ayuda a no infartarse. Porque imagínense, con un calor y uno le da comida, se infartan. Por lo general acá, como usted sabe, los rayos del sol son muy fuertes, entonces se le da, en las mañanas se le da, pero entonces ya se le da a las 4 de la tarde, porque el pollo acá se asfixia, entonces se comen toda la noche. Se le da una comida a las 4 y la otra a las 10, para que ellos no se asfixien. Los pollos son criados bajo el sistema de estabulación, es decir, en un corral cerrado, y a las gallinas se les permite pastorear en las tardes, disminuyendo los niveles de estrés. El espacio es más los pollos, porque como las gallinas tienen su espacio que salen a recrearse, ¿ya me entiende? Los pollos sí tienen que tener una casa bien hechecita, que no les dé el aire, porque por ejemplo, ahora ese aire le hace daño a ellos. También el mucho calor también, entonces el cambio de temperatura también a ellos les afecta. Sí, son más resistentes, las gallinas son más resistentes que los pollos. Porque los pollos, nosotros máximo tenemos un pollo 2 meses y medio, 2 meses. En cambio las gallinas tenemos año y pico una gallina. Ellas se vuelven ya más resistentes, ¿oye? Las gallinas empiezan la postura de huevos a partir de la semana 18 y hasta la semana 72 es cuando son destinadas para su sacrificio. Los pollos salen para la venta con un peso promedio de 5 a 6 kilogramos en tan solo 45 días. Vea, ellos cuando están pequeños, ellos no van a comer casi, poquitico. Hay que tenerle al pollo, cuando nosotros lo metemos ahí, tenemos que tener energía permanente, su energía, su calor. Bueno, ahí no comen mucho, pero ya cuando están de los 20 días o 25 días en adelante, entonces ahora sí, ese pollo hay que apretarle buena comida. Una diferencia importante que podemos destacar es el poco espacio que se requiere para su manejo.
siendo así de 8 a 12 metros cuadrados para pollos de engorde y entre 6 a 8 metros cuadrados para gallinas ponedoras, además de poder ser una explotación a pequeña y gran escala y con una baja exigencia en mano de obra. La mojarra, o también llamada tilapia, es un pez de agua dulce que se desarrolla adecuadamente en las partes medias y bajas de los ríos. Estos animales son nativos de Venezuela y Colombia, sobre todo de regiones con temperaturas entre los 24 y 29 grados centígrados. Por su rendimiento, sabor de la carne y fácil comercialización, esta es una de las especies más utilizadas para la crianza controlada. Conocimos a un productor que ha logrado mantener el éxito de su explotación ejecutando un sistema de reproducción en estanques naturales. ¿Cómo funciona? A continuación se lo explicamos. Conseguimos las crías naturales, las primeras crías que se consiguieron, y de ahí notamos que cuando fuimos a sacar los peces, pues habían bastante alevino, pescado mediano. Entonces ellas se fueron reproduciendo acá. Entonces lo que hice fue, para no incurrir en un gasto de más y tratar de sacarle provecho a esa situación, es irlos reproduciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo ideal es unas 3 o 4 veces al año, hace uno un barrido con un chinchorro y se van sacando las hembras, porque las hembras tienden a sobrepoblar, entonces hay competencia por oxígeno y alimento. Entonces lo que hace uno es saca todas esas hembras, clasifica de una vez por tamaños y va llevando a un estanque, a cada estanque, los tamaños ya más apropiados, los que están cerca de comercialización, los que están en levante, y los alevinos los trata de dejar uno en el estanque principal. La madurez sexual de las mojarras se produce entre los 3 y 4 meses de vida. Los machos fabrican lo que sería un nido en el fondo del estanque para que posteriormente las hembras depositen los huevos y se pueda llevar a cabo el proceso de fecundación. La hembra empieza a colocar huevos, digamos, cuando tiene unos 12 centímetros, estamos hablando de los 4 meses, ¿sí? El macho, mientras una hembra puede pesar 70 gramos, el macho puede estar pesando 120, ¿sí? Casi el doble, y va a desarrollar. En cambio la hembra empieza a poner huevos y su desarrollo es mínimo, es poco lo que se gana en peso el animal. Uno ve que es más lento el desarrollo del animal, de una hembra con respecto al de un macho. Naturalmente, una hembra tiene la capacidad de desovar de 3 a 4 veces al año, poniendo entre 800 y 1000 huevos a la vez. El proceso de incubación se realiza dentro de la cavidad bucal de la hembra. Luego del nacimiento de los alevines, se ubican en los bordes o zonas menos profundas del estanque. Esto contribuye a que al mes de vida puedan ser trasladados a otros estanques para facilitar su crecimiento y evitar la sobrepoblación. Lo primero que saco y elimino son hembras, para dejar solamente machos, que son los que me dan más rendimiento, ¿sí? Y no van a generar sobrepoblación. Entonces, desde pequeñitas, de aquí en el proceso, se maneja con mucho cuidado para no lastimarlos mucho, y se devuelven al lago nuevamente. Y ellos empiezan, y en 4 meses vuelvo y hago el proceso, ¿sí? Hembras medianas que ya vea, porque cuando están muy pequeñas pues no se puede diferenciar, pero ya cuando alcanzan un tamaño de aproximadamente unos 12 centímetros, 15 centímetros, se diferencian perfectamente, pero ya empiezan a poner, ya uno nota que hay unas así grandecitas que están empezando a desovar. Entonces es importante empezar a sacarlas y eliminarlas. El proceso de reproducción natural que se lleva a cabo en esta finca permite que en aproximadamente 8 o 9 meses se obtengan animales de 1 libra para la comercialización. Tenga en cuenta que los machos son quienes muestran mejores rendimientos en etapa de engorde, así que procure dejar mayor porcentaje de machos que de hembras. Para unas buenas ganancias de peso se recomienda mantener entre 7 u 8 animales por metro cuadrado. Cada vez que yo utilizo el chinchorro, y por lo menos el día de hoy estamos haciendo un barrido, entonces yo clasifico. Dejo las mejores hembras, dejo, por decir algunas 10 hembras de un tamaño considerable, que son grandes, bonitas, tienen buena formación, ¿sí? Morfológica, y entonces esas las reservo y las dejo en el estanque nuevamente. Ellas acá se van procreando, ¿sí? Y cada vez que hago un barrido dejo esas hembras más unas nuevas, ¿sí? Ya las que veo como muy adultas, de pronto viejas, las voy sacando y voy dejándolas de mejor contextura, porque es que en la medida he notado, lo que hemos visto, es que en la medida que faltan hembras, el pescado tiende a convertirse en hembras. Sacar los animales más pequeños y trasladarlos a estanques separados le ayudará además a establecer un esquema de alimentación por etapas. Puede utilizar concentrados comerciales, suplementando con plantas como el bore cada 2 días.
Potrero, noche, establo, día. Ese es el sistema que manejan en esta finca ganadera del departamento del Huila. Una estrategia que fue necesaria en pro de mantener una lechería con razas puras Holstein y Jersey en una zona de altas temperaturas. La idea fue mitigar el estrés y por eso se implementó el programa en el sentido de alimentar el ganado de día en el establo y de noche saldrán a pastoreo en potrero común y corriente. Esto es un ganado que llega a las 5 de la mañana a ordeño, a las 7 de la mañana se le está dando su ración de comida, más o menos estamos trabajando entre 35 y 45 kilos de comida a día. A las 10 ya han comido y pasan a, cuando no están aquí en el establo, en el corral pues, pasan aquí a la mateguadua a hacer su rumia y a estar frescas y tranquilas. Aquí, la altura sobre el nivel del mar es de 800 metros, lo que implica un clima caluroso en donde la garrapata, tábanos y demás ectoparásitos se proliferan aún más. Aunque en la experiencia, este ganadero ha comprobado que el pastoreo nocturno no disminuye la aparición de estos animales en la finca, lo que sí es seguro es que al permanecer en el potrero solo durante 12 horas en la noche, los bovinos están menos tiempo expuestos a los mismos, lo que beneficia cualquier tratamiento de control. El pastoreo de noche pues funciona muy bien, se hace una rotación en verano de los braquiarias a 38 días, y en invierno, y en verano se hace más o menos a 42, 45 días. Todos tienen potrero noche, no se repite ninguno. Durante la noche, la temperatura puede oscilar entre los 18 y 19 grados centígrados. En épocas de invierno suele bajar hasta 16 grados, un clima apto para este tipo de ejemplares. Entre los beneficios obtenidos con este sistema están mitigar el estrés calórico, generar bienestar y confort animal, controlar y mejorar la alimentación de los animales, mejorar la producción de leche y optimar la etología del animal. Que es un clima pues muy cómodo para ellas estar en potrero y realmente es la única forma que ha dado el éxito de poder mantenernos con una raza pura en este clima. Aquí hemos tenido vacas en Holstein con producciones de 40 litros, hemos ganado ferias, 4 ferias en el concurso lechero, también con muy altas producciones, unas vacas Jersey que han llegado a los 30 litros en picos de producción en su cuarto parto. Todos los beneficios del pastoreo nocturno pueden obtenerse siempre y cuando las vacas cuenten también con zonas de confort en el día. Durante estas horas, la temperatura puede llegar a sus picos más altos y por eso se recomienda acompañar el sistema implementando establos que cumplan con ciertas características. La idea de esta finca es que todo debe ser funcional, porque el concepto mío es que lo suntuoso no lo puedo yo soportar un programa como este. Se implementó todo trabajarse en guadua, como lo ven aquí todo es en guadua, collarines, techos, barandas de las casas, ¿no? También como cosa ocasional, en este sitio ventea mucho en agosto, entonces por eso implementé las diferencias de nivel en el zinc, en el techo. Aquí en el municipio del Pital, en el Huila, la temperatura durante el día oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. Los desniveles en el techo del establo permiten que haya un clima mucho más fresco para las vacas de producción. El pastoreo noche y establo día es una técnica utilizada solo con las vacas productoras de leche, pues son las que van a necesitar menos desgaste energético y más cuidados en el manejo diario. El ganado seco, por el contrario, permanece en potreros arborizados durante las 24 horas del día. Miren qué casa tan bonita y qué lugar tan maravilloso aquí en el municipio de Sopetrán, 2 horas y media de Medellín. Hay variedad de flores sembradas, allá ya vi besitos, cartuchos. Y esta es una actividad que desempeñan mucho los campesinos, tanto para aspectos decorativos como también para venderlos y vivir de eso. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.